La capacidad de pensar, de imaginar, relacionar o concluir es una de las más grandes cualidades con las que Dios creó al hombre y la mujer. Si algo refleja tan vivamente esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano, es esta capacidad de pensar. Por la mente se tiene la capacidad para recordar el pasado, imaginar el futuro y disfrutar el presente. La mente nos permite, en el uso de nuestra libertad personal, decidir sobre lo que estimamos de mayor conveniencia para nuestra vida. Pero aún con todas las cualidades que pudiéramos atribuir a nuestra mente, es importante entender, basados en la palabra de Dios, que la mente también fue afectada por la caída del hombre o por el pecado original atribuido a Adán. También nuestra mente, fíjese bien, fue afectada. La Biblia hace referencia a varios tipos de mente. La Biblia menciona en Romanos 1:28 la mente reprobada. Y dice que es reprobada para hacer, dice, cosas que no convienen, una mente reprobada. Está también la mente vanidosa, Efesios 4:17. Están las mentes corrompidas, Tito 1:15. Está la mente carnal, Colosenses 2:18. Luego en Efesios 4:18 la Biblia habla del entendimiento entenebrecido. Y cualquiera de esta categoría de mentes es atribuible a nuestra mente al momento de nuestra conversión al Señor. Todos traemos un patrón de pensamiento, una forma de ser que tiene que ver con la estructura mental que nosotros mismos hemos desarrollado durante el tiempo de vida que tenemos en la tierra. Y a lo mejor, sin el Señor, sin Cristo, caigamos en alguna categoría de este tipo de mentes que menciona la palabra del Señor. De acá que si la mente también fue afectada por el pecado del hombre, el desafío que hay en todo creyente es el aceptar ese proceso de renovación o de cambio que establezca nuestra mente en un nuevo estado de vida espiritual recibida en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, dice, viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un milagro espiritual que se produce cuando confesamos de todo nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestra vida. La palabra le llama a ello la experiencia del nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero aún con esta experiencia, lo que debe tenerse claro es lo siguiente: que aun cuando el estado espiritual es transformado
al momento de nuestra conversión, no así el estado de nuestra alma y el estado de nuestro cuerpo. Si el proceso de cambio en nuestra manera de pensar no se inicia, vamos a tener espíritus libres, pero con mentes no renovadas. Y lo que esto produce es cristianos débiles o cristianos con vidas insatisfechas. Personas nacidos de nuevo, pero con pensamientos, actitudes y acciones dominadas por el viejo hombre que está viciado o que está contaminado, tal como lo dice la palabra del Señor. En Efesios 4:22, la palabra dice en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos convertimos al Señor, y la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aún con esa transformación en nuestro espíritu, nuestra alma también requiere un cambio. Pero ese cambio no se obrará, no se operará en nuestra vida, sino es a través de decisiones que tenemos que ir tomando día con día, a manera de ir entrando en ese plan que el Señor tiene para nuestra vida. La única manera en que nuestra vida cristiana produzca el fruto deseado o esperado por el Señor es asumiendo el compromiso de renovar nuestra manera de pensar. Se cuenta que cierto señor había regalado a su sirviente una Biblia. Dice que esa Biblia estaba traducida al idioma italiano. Algún tiempo después, el amo notó que el sirviente leía continuamente su Biblia, pero no decía nada de lo que pensaba de dicho libro. Un día el sirviente entró en el cuarto de su amo, poniendo sobre la mesa varias monedas de oro. El sirviente, dirigiéndose a su amo, le dijo: tome usted, señor, este es el dinero que he robado desde que estoy a su servicio, y me parece que es imposible leer el libro que usted me dio y seguir ocultándole este dinero. Entonces, cuando la mente es renovada por la palabra de Dios, nuestra vida va siendo libre de aquello que nos destruye. Por eso es importante entrar dentro de ese proceso de renovación, que no es por ende, no es automático, sino tiene que ver con todo un proceso de familiarizarnos con la palabra de Dios e ir actuando como la palabra de Dios manda. El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. El contacto con la palabra de Dios debe de producir una visión nueva de la vida. La palabra de Dios hará que seamos desafiados a un nuevo estilo de vida cuyo fruto sea la libertad. Pedro dijo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios posicionada en la mente traerá una visión celestial para las diferentes áreas de nuestra vida espiritual, familiar, social, profesional, económica, emocional. Todas deberán ser afectadas por la palabra de Dios, de manera que aspiremos a vivir dentro del diseño de libertad alcanzado en Cristo. ¿Qué acciones pueden reflejar el anhelo de renovación de la mente? El Salmo 1, en sus versículos 1 y 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que lo que debe de suceder en alguien que está buscando ese proceso de cambio, ese proceso de renovación, es que nos volvamos incansables cuando se trata de leer, meditar y entender la verdad de Dios. El Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es ella mi meditación. ¿Por qué no mencionamos, o más bien repetimos, este versículo del Salmo 119, 97? Diga conmigo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Nuevamente, oh, con fuerza, oh, con más fuerza, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, todo el día, todo el día es ella mi meditación. Dice que el famoso predicador Moody comentó lo siguiente: si usted sale a su jardín y arroja al suelo un poco de aserrín, los pájaros no se fijarán en él. Pero si en cambio arroja migas de pan, enseguida verá cómo los pajaritos bajan a los árboles para arrebatarlas. El creyente debe aprender a diferenciar entre el aserrín del mundo y el verdadero pan que desciende del cielo. Se sabe que el emperador Teodosio dice que escribió todo el Nuevo Testamento con su mano a fin de aprendérselo de memoria. Fíjese. Dice que el príncipe Jorge de Transilvania leyó la Biblia 27 veces. Un rey de Aragón leyó la Biblia 14 veces con un gran comentario cada vez. Un noble francés llamado de Renty leía 3 capítulos de rodillas cada día, orando más o menos largamente entre versículo y versículo, según la inspiración que el mismo versículo le daba. Mire qué cosa más bonita, más interesante. Como planeadamente decidimos para nosotros mismos constantemente relacionarnos con el Señor a través de su palabra. Y me llama mucho
la experiencia de este noble francés llamado de Renty, que dice que leía 3 capítulos de rodillas cada día, orando más o menos largamente entre versículo y versículo, según la inspiración que el mismo versículo le daba. ¿Cómo hay que interactuar con la palabra del Señor? O con el Señor a través de su palabra. Y esa es la experiencia de muchas personas. Planean para sí mismo estar leyendo, recordando la palabra del Señor. Nuestra mente tiene que estar activa en esa palabra. En su ley dice: medita de día y de noche. Y eso es vida. Eso es producir vida en nuestra mente. Existe todo un riesgo o peligro cuando nos negamos a renovar nuestra mente con la palabra del Señor. ¿Por qué un peligro? Dice Gálatas 4 del 1 al 3: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, si no está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El riesgo de no renovar nuestra mente es que si la mente no es renovada, aunque seamos hijos del dueño y heredero de todo, estaremos condenados a vivir como esclavos, sujetos a la dirección del mundo, de la carne, de la mente corrompida, sembrando semillas de maldición y no de bendición. Qué triste es ver a una persona adinerada, de buena familia o de buen apellido, a una persona que pudo superarse en la vida, llegar a la condición de mendigo, o harapiento, o andrajoso, sucio, maloliento, durmiendo en las aceras de las calles. Y en esta condición caemos los hijos de Dios cuando la mente no es renovada. La palabra de Dios nos llama reyes, nos llama sacerdotes, nos llama hijos de Dios por causa del Señor Jesucristo. Pero probablemente por la falta de nuestra renovación mental, llegamos a vestir vestiduras de mendigos, de esclavos, por no renovar el viejo estado de nuestra mente carnal. Solo la renovación de la mente nos puede llevar a gozar una vida de plena libertad en el Señor. Dice que eran $2,000. Eso fue lo que dijo Ana. Y Alegría Rodrigo se los entregó con mucho gusto. Dice que Ana era de 82 años de edad y Alegría Rodrigo de 72. Dice que ambas estaban haciendo un negocio a cambio de $2,000. Dice que Ana le conseguiría los papeles de inmigración al hijo de Alegría. Poco después, Ana le dijo otra vez, dice a esta mujer, Alegría: si me das otros $6,000, yo le consigo cupo a tu hijo en una escuela. Pero Ana ni consiguió los papeles de inmigración ni el cupo para que el hijo de Alegría entrara a la escuela.
Dice que Alegría denunció a Ana a la policía y la anciana la encarcelaron por fraude. Sin embargo, no era la primera vez, dice, que la abuela de 82 años hacía sus truanerías. Ha sido acusada de intento de estafa varias veces. Y la expresión que usaron respecto a esta mujer fue: esta mujer no aprende nunca. Manifestó el jefe de la policía. A los 82 años sigue cometiendo las mismas estafas que hacía a los 30. Es evidente que los muchos años por sí solos no traen sabiduría. He aquí una mujer que toda su vida trató de quedarse con el dinero de otros. Tenía una facilidad asombrosa para engañar, mentir y defraudar. En 50 años de vida adulta engañó y procuró hacerlo a cientos de personas. Al mismo tiempo pasó por ser una buena madre y una dulce abuelita. Es realmente triste, oiga, llegar a viejo sin haber aprendido a vivir. Se supone que los años sirven para adquirir sabiduría, pero no siempre es así. Lo cierto es que la verdadera sabiduría que le da a uno discreción, cordura, sensatez y virtud, no la obtenemos solo por los años vividos o por la profesión alcanzada. Es importantísimo entender, según dicen los proverbios, que la sabiduría de la vida debe de ser buscada como a plata y ser escudriñada como a tesoro. Esto es el hambre espiritual que día a día debe de ser mostrada hacia la palabra del Señor. Toda palabra usada en el lenguaje humano lo que hace en la mente de las personas es registrar imágenes mentales de situaciones, de personas, de cosas que pueden quedar clasificadas como de imágenes de vida o imágenes de muerte. La palabra de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces de la mente se origina la vida o la muerte. Y el que registra y hace imágenes mentales de la verdad de Dios, dice que tendrá vida y paz. ¿Qué imágenes hace habitar usted en su mente en el transcurso de un día normal? ¿De vida o de muerte? La palabra tiene la capacidad de librarnos de la muerte espiritual. Se llama este hombre Pastor Pérez Gutiérrez. Dice que tenía 15 años de edad y vivía en Managua, Nicaragua. Un día recibió un fuerte regaño de su madre. El muchacho se sintió sumamente deprimido. Negros pensamientos invadieron su mente y lo envolvió una mezcla de resentimiento y despecho, junto con la sensación de no valer absolutamente nada. Con la voluntad vencida, la mente ofuscada y la razón perdida, el muchacho, que apenas estaba entrando a la vida, vio en su imaginación que se levantaba ante él una tétrica figura. Era la rama, dice, de un árbol con una cuerda amarrada. Pastor Pérez Gutiérrez se dijo a sí mismo que la única solución para su vida era el suicidio, y tomando la fatal determinación se encaminó al árbol en el patio de su casa. Dice que ahí amarró una soga a una de las ramas y se colgó de ella.
15 años nada más, y ya la carga de la vida le era demasiado pesada. Mire, donde la palabra de Dios, que es poder, fortaleza y aliento, no está presente, la vida se vuelve muy pesada. Y el diablo hace que se levanten figuras mentales de muerte. ¿Por qué? Porque el oficio del diablo es la condenación de las almas. La palabra de Dios tiene la capacidad de librarnos de toda enfermedad emocional y física. Dice Proverbios 4, 20, 22: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Se cuenta que una mujer fue a consultar al médico famoso acerca de su salud. Ella dice que estaba sufriendo problemas nerviosos. Después de enumerar sus síntomas al doctor y contestar sus preguntas, quedó asombrada al escuchar el tratamiento que debía seguir. Dice que el doctor le dijo: vaya a casa, lea su Biblia todos los días, 1 hora. Luego de un mes regrese a verme, dijo el doctor. Luego la despidió antes de que pudiera protestar. Al principio, la mujer estaba enfurecida, pero luego se dio cuenta de que el tratamiento no le resultaría nada costoso. Fue a la casa con la firme determinación de leer con más entusiasmo la Biblia, a la cual nunca le había dado importancia. Al mes siguiente, cuando volvió a la consulta, era una persona totalmente diferente. Hasta preguntarle al médico que cómo supo exactamente lo que ella estaba necesitando. Para confesarle, el doctor se dirigió a su escritorio, sobre la cual estaba una Biblia, ya muy desgastada, y le dijo: señora, esta es mi mayor fuerza, fuente de fortaleza. Si yo no tuviera contacto con ella diariamente, no pudiera soportar todas las cargas y exigencias de la vida. La palabra de Dios tiene la capacidad para liberarnos de la vida temporal, pero también para establecernos, oiga, en la vida eterna. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cierto predicador invitado habló acerca de la importancia de la Biblia a un grupo de creyentes. Dice que antes de finalizar, una de las personas presentes, levantándose, le pidió dar un testimonio. Y dijo: el predicador de hoy probablemente no reconoce ni se acuerda de mí. Hace muchos años, dijo él tuvo contacto conmigo estando yo en la cárcel. Él me obsequió una Biblia. Mi respuesta inmediata fue: yo no tengo papel, pero si usted me da esta Biblia, me la fumaré. Su respuesta fue: bien, fúmesela usted, pero hagamos un trato. Cada vez que arranque una página para fabricar su cigarrillo,
prométame que la leerá antes de envolver el tabaco. Está bien, dijo el hombre. Hermano, dijo, me fumé Mateo, me fumé Marcos y me fumé Lucas. Pero cuando llegué al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, no pude fumar más. Entregué mi vida al Señor y hoy soy predicador del Evangelio y no pierdo ocasión de dar a otros la palabra de Dios. Somos cambiados de lo temporal a lo eterno por la palabra del Señor. Dice que César Malán era un fiel siervo de Dios, y durante un viaje en tren desde Ginebra a París se halló en uno de los vagones del tren a un hombre que discutía vivamente la doctrina cristiana. A cada uno de los argumentos negativos de aquel hombre en contra de la palabra de Dios, dice que César Malán le respondía con un texto bíblico. Pues Malán no era sino un cristiano sencillo que no se atrevía a entrar en controversia con su opositor. Por eso le contestaba con un texto de la palabra de Dios. Por cierto, dice, tenía un gran arsenal bíblico en su mente. Al fin, aquel hombre, dice, indignado por las certeras respuestas de Malán, le dijo: ¿No entiende usted que no creo en la Biblia y es inútil que usted me la cite? La única respuesta que Malán le dio fue: si no crees que yo soy, dijo Jesús, en vuestro pecado moriréis. Algunos años más tarde, Malán recibió una carta de un desconocido que le testificaba de su conversión y le traía a la memoria el diálogo del tren. Dice: usted tomó la espada del Espíritu que me traspasó de lado a lado. Cada vez que yo trataba de evitar sus golpes, usted me daba un nuevo golpe con la cita bíblica. Me hizo sentir que yo no le combatía a usted sino a Dios. Y esto dejó un profundo impacto en mi corazón que me ha llevado a escudriñar de nuevo el cristianismo hasta hallar todo lo que se enseña acerca de la fe cristiana. La palabra del Señor tiene la capacidad de librarnos de lo temporal y establecernos en la vida eterna. Es importante renovar siempre nuestra mente, día con día, momento a momento, con la palabra del Señor. Debería de experimentar usted, cada vez que tenemos probablemente, no sé, un fuerte dolor de cabeza, usted dice: yo no puedo leer la palabra con un fuerte dolor de cabeza. Yo le invito a usted, fíjese bien, que aún con su fuerte dolor de cabeza, comience a leer la palabra del Señor. Comience a tener ese contacto con el Espíritu de Dios a través de la palabra, y probablemente el dolor de cabeza continúe. A lo mejor pase 10, 15 minutos que no ocurra absolutamente nada. Siga leyendo la palabra del Señor y siga tratando de encontrarle sentido y entendimiento a lo que está leyendo. Y usted va a tener una experiencia maravillosa. Después de 15, 20 minutos, usted va a estar tan empilado, oígase bien, en la palabra del Señor, que probablemente se le habrá olvidado que tenía dolor de cabeza.
La palabra de Dios es tan rica, es tan fuerte, óigase bien. Y si todos los días hacemos el ánimo de estar en contacto con ella, eso va a traer mucho beneficio. De hecho, cada vez que podamos, planifiquemos para nosotros mismos oír la palabra del Señor. Si usted va en su vehículo, planifique escuchar la palabra de Dios. Ponga algún cassette que lo edifica, pero siempre ande escuchando. No le dé tregua a su cerebro, no le dé tregua a su mente para comenzar a enrolarse en las circunstancias o en las situaciones probablemente que usted tiene. Debemos tener la capacidad por nosotros mismos de bombardearnos cuanto más podamos de la palabra del Señor, y eso va a ser medicina, óigase bien, a nuestra vida. La palabra de Dios es poder, y ella nos levanta, fíjese, nos levanta de una manera maravillosa, maravillosa. Póngase de pie. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Por qué no repetimos en esta mañana la palabra del Señor? Tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hay un salmo que nosotros conocemos perfectamente, y es el Salmo 91. De hecho, es el salmo que muchos tienen detrás de sus puertas, que creen que el salmo por sí solo va a generar resultado. Más bien es el salmo en el corazón de la persona el que hace la diferencia. Pero en esta mañana vamos a repetir la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, hágame el favor de venir conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1010,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Ciertamente, con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Palabra del Señor. Amén. Hágame un favor, demos un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Repita conmigo: me invocará, me invocará, me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Palabra del Señor, palabra de nuestro Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, estamos, Dios, clamando y orando, Señor, en esta mañana por tu pueblo, por tus hijos, Señor, y estamos orando en el nombre de Jesús. Señor, estamos viniendo delante de tu presencia por causa de tus hijos, Señor, en esta mañana. Y Señor, clamamos y oramos, Dios Todopoderoso, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo haga, Dios, esa obra de libertad, Señor, en todo tu pueblo, en toda tu iglesia, Padre Santo. Señor, descendemos, Dios, hasta esos lugares tétricos, de oscuridad, de tinieblas, Señor, en donde el enemigo ha querido llevar, Señor, a tus hijos, Dios Todopoderoso. Y Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios eterno, por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, traemos desde esos lugares, mi Dios, de tinieblas, traemos a tus hijos a libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que toda obra del diablo, Señor, es maldita, Dios, en el nombre de Jesús.
Y que nada, mi Dios, de lo que el enemigo fabrique en contra de sus hijos tiene, Señor, fuerza. Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, Padre Santo. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que hay libertad, Dios. Libertad para tus hijos. Libertad para desarrollarse. Libertad para crecer. Libertad para madurar, Señor. Libertad para disfrutar, Padre Santo, de todo lo que tú has planeado, Señor, para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, eres maravilloso, Señor. Eres grande, Padre Santo. Traemos a libertad, Señor, la mente en esta hora, Dios. Esa mente reprobada, esa mente, Señor, vanidosa, esa mente, Señor, contaminada, Señor. En el nombre de Jesús, apartamos, Dios, esa mente. Y venimos, Señor, para declarar libertad, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos tu unción, esa fresca unción tuya sobre el pensamiento de mis hermanos, Señor. Padre, hacemos huir al enemigo, Dios, que ha estado estorbando, que ha estado engañando, Señor, la mente, las emociones, el corazón de mis hermanos, Dios Todopoderoso. Padre, declaramos, Dios, que ahí donde se ha confesado que Jesús es el Señor, allí el enemigo no puede habitar. Allí el enemigo, Señor, no puede reinar, Padre Santo. Pero Dios, eres maravilloso, eres glorioso, Señor. Eres lindo, Padre Santo. Oh Dios eterno, hacemos huir en esta mañana, Señor, al enemigo en el nombre de Jesús. Establecemos, Dios, en bonanza, establecemos en paz, establecemos en reposo, Señor, la vida de tus hijos, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Dios, declaramos salud, declaramos vida, Señor, declaramos santo, Dios, libertad en tu nombre en esta hora, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, todo aquel que ha tenido una lucha, Señor, en su mente, pensamientos de rechazo, pensamientos de fracaso, pensamientos de muerte, pensamientos, Señor, desagradables delante de ti, Dios Todopoderoso. Padre, hoy declaramos, Señor, que en tu nombre, en tu palabra hay vida, Señor, y trasladamos esa vida tuya a cada hermano, Señor, a cada hermana, Dios, que está en este lugar, Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, alabado eres, Señor. Clamamos y oramos, Cristo, por medio de Jesús. Declaramos, Dios, que tu palabra trae sanidad, tu palabra trae libertad, tu palabra, Señor, renueva fuerzas, Dios Todopoderoso. Padre, tu palabra rompe, Señor, yugos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos al enfermo sano. Declaramos, Dios, al enfermo libre de toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, al débil fuerte, al debilitado, Señor, con fuerza tuya, Señor, en esta mañana, Dios Todopoderoso.
Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Lo declaramos, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, rompemos todo yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Dios. Dios, estamos declarando, Dios, que son removidas, Señor. Fundamento, Dios, en donde el enemigo, Dios, ha entronado, Padre Santo. Dios, ahora lo removemos en el nombre de Jesús. Dios, ahora vemos a tu Espíritu Santo remover, Señor, la profundidad, el corazón, Señor, de cada uno, Dios Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad. Se rompe, Dios, ese yugo. Se rompe, Señor, esa esclavitud. Se rompe, Dios, esa cadena en esta hora. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Dios. Alabado eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Hágame un favor, levante sus manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Cristo. Señor, Señor, Señor. Anhelamos esa libertad. Anhelamos esa libertad, Dios. Declaramos que hay vida en tu nombre. Declaramos que hay vida en tu palabra, Señor. Declaramos, Dios, que hay vida en el nombre de Jesús. Todo lo que ha atormentado, todo lo que ha detenido, Señor, como una barrera, Dios, ahora, Dios, se quita. Ahora se derriba. Ahora se derrumba, Señor, totalmente. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Y declaramos, Dios, que este es un pueblo fuerte. Que este es un pueblo firme, que este es un pueblo que crece, que se desarrolla, Señor. Declaramos que este Dios es cuerpo tuyo que da fruto, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, Rey. Bendito eres, Señor. Alabado eres, Rey. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Te bendecimos, Dios eterno. Oramos en el nombre de Jesús. Clamamos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, por medio de Jesús, tu Hijo amado, Señor.